Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer mis dudas. Buenos días. En el grande día, el último día de la fiesta, y en ese día Jesús se manifestó. Amén. Y llamó a aquellos que tenían sed. Y estamos todos sedientos de Dios. Queremos más. Y ciertamente tendremos más. Amén. Porque aunque este evento termine, Cristo no ha terminado. Estamos junto con Él. Y queridos, lo que más importa no es tanto lo que sucede aquí en este encuentro, pero lo que sucede entre los encuentros. Porque no podemos ser personas que van de evento en evento. Yo leo un texto de la Escritura que habla de eventos. No sé si ustedes conocen. Quien siembra eventos. ¿Eventos o eventos? Quien siembra eventos recoge tempestades. Entonces no te pare en los eventos. Hay más que esto. Hay más que esto. La esperanza es que aquí en este evento tú marques citas con tus hermanos durante el año. Que no te encuentres solamente de año a otro año. Amén. Estamos hablando de un tema que costó la vida a Cristo. Es la cuestión de la unidad. Y hoy por la mañana un hermano me hizo una pregunta sobre que hay una agenda hoy día, la agenda de la tolerancia. ¿Así es la pregunta? Y él me hizo una pregunta: ¿cuál es la diferencia de unidad con esta predicación de tolerancia que hay hoy día? Y yo le hablé que hay otro tema también, que es el ecumenismo. Entonces son tres cosas que aparentemente son próximas, pero de hecho son tan distantes porque son de naturaleza, de esencia distinta. En la vida de la iglesia no puede haber tolerancia. Hay amor, hay amistad, pero no tolerancia. Soportamos, pero no toleramos. Levamos las personas, pero no contemporizamos, ¿se dice? Contemporizamos, ¿cómo sería la palabra en castellano? No dejamos el pecado en el contexto y creamos una situación para mantener el pecado, para no perder el hermano. La palabra nos enseña que debemos hablar la verdad en amor. Amor sin verdad no es amor. Verdad sin amor no es verdad. Verdad y amor caminan juntos, indisolublemente. Son inseparables. Si amo, yo hablo la verdad. Si hablo la verdad, es porque amo. El Señor nos exhorta a que, ¿cuál es la palabra? Reprendamos al hermano con mansedumbre. Mire, hermanos, en este punto,
hay que tener un cuidado muy grande. Porque Cristo nos alerta para que al ver el pequeño cisco, como se dice, la paja en el ojo del hermano, necesitamos antes quitar la viga de nuestro ojo. Algunas cosas aprendemos. Que para Dios, nuestro pecado es más grande que el pecado de nuestro hermano. Siempre es. Siempre es. Y tal vez la viga que tenemos nos hace ver pajas donde no hay. La viga puede perjudicar la visión. Y cuando fuéramos quitar una paja del ojo del hermano, debemos tomar extremo cuidado, porque es el ojo. Es la parte más sensible que tenemos. Incluso nuestras pálpebras, ¿se dice? Párpados. El ojo es tan sensible que ellas tienen movimiento propio, automático. Es tan sensible. Dios está hablando del cuidado que debemos tener con el ojo. Y cuando yo llego cerca del ojo del hermano, debo tener todo cuidado. Tocar el ojo del hermano con guantes, y guantes finísimas. No, principalmente porque este hermano es hijo de Dios. Entonces tomemos cuidado. Pero esto no nos isenta de hablar la verdad al hermano. Si el hermano está se equivocando, yo debo llegar para él y hablar y nunca dejar. Porque yo soy responsable por mi hermano. Amén. Cuando hablamos de ecumenismo, ¿de qué estamos hablando? De arreglos doctrinarios. Hace un tiempo atrás, la iglesia metodista, la iglesia luterana y la iglesia católica tomaron asiento para discutir la unidad, entre comillas, entre estas denominaciones. Y fueron al pasado y pudieron ver cuáles son las doctrinas que les alejaban. Y empezar a trabajar en doctrinas. Entonces la iglesia católica pasó a aceptar la salvación por la fe, en términos doctrinarios solamente. Porque siguen con sus paradigmas de salvación católicos romanos. Y quien más cedió, ¿se dice cedió? Cedió fueron los metodistas y los luteranos. Y ahora, los bautizados en la iglesia católica pueden recibir la comunión en la iglesia luterana y también al revés. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? No está hablando ni de tolerancia ni de ecumenismo. Porque la unidad de la cual estamos hablando tiene como punto de encuentro Jesucristo y su muerte. No son doctrinas, es una persona. ¿Y por qué camino en muchos ambientes? Yo camino en muchos ambientes, incluso en medio de católicos. Camino ali. Fui invitado varias veces para predicar entre los católicos. Y predico. Predico donde sea. En el ónibus, en la plaza, entre los católicos, en cualquier lugar, predico. Y en este entonces, trabajé con esos hermanos y les expuso las cosas que yo creo y que son puntos
inegociables, ¿se dice? Inegociables. Entonces yo necesité hacer mi credo personal. No solamente el credo de los apóstoles, pero mi credo. ¿Y cuál es mi credo? Primeiro punto, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. No. Si alguien llega para mí para discutir este punto, no discuta. No hay discusión. Se encerra el tema si se propone discusión en este punto. Segundo punto, Cristo vino en carne. Él vino en carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Tal vez este sea el versículo de la Biblia más poderoso. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto hace toda la diferencia. Tercero punto, Jesucristo murió para pagar mis pecados. Y ninguna otra cosa paga mis pecados. Solamente la muerte de Cristo con su sangre derramada. Tercero punto, Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Ningún otro líder religioso del mundo, ningún otro líder ha resucitado. El único que ha resucitado es nuestro Señor Jesucristo, porque Él era Dios y Dios no puede estar en la tumba. Son cosas que no combinan, Dios y la tumba. Están lejos un de otro. Y quinto punto, Jesucristo es el Señor. Esos 5 puntos son mis, déjame usar la expresión, son mis paradigmas. Y ese es un buen paradigma. Paradigma es un pensamiento que conduce tu comportamiento. Ese es paradigma. El paradigma conduce tu conducta. Hace tu conducta. Y esos 5 puntos para mí son mis cláusulas pétreas. ¿Se dice? Son mi base. Si quieres discutir uno de esos puntos, no hay charla entre nosotros. No hay charla. Vamos a charlar sobre la divinidad de Cristo. No vamos a hablar sobre la divinidad de Cristo. Cristo es Dios y punto. Amén. Cristo vino en carne. Punto. Cristo murió por mis pecados. Punto. Cristo ha resucitado. Punto. Él es Señor. Y va a volver. Entonces, ¿dónde estoy? Voy a percibir si las personas creen en esos puntos. Si creen en esos puntos, hay posibilidad de aproximación. Hay posibilidad de caminar juntos. Porque los otros puntos podemos charlar, podemos negociar, podemos abrir las escrituras para juntos examinarlos. Pero estos puntos para mí no. Entonces la unidad, ela está en Cristo. O sea, dentro de Cristo. Allí está nuestra unidad. Amén. No somos unidos en términos de prácticas. No necesita. No estoy hablando de prácticas pecaminosas. Estoy hablando de prácticas lícitas. ¿Tú tomas vino? Suave, Bordeaux, Cabernet, ¿qué tipo de vino tomas? El otro, no tomo vino. Ok. ¿Y? ¿Sabe cuál fue el asunto que más dividió la iglesia en todos los tiempos? La Santa Cena. La Santa Cena. ¿No es una lástima? La cosa que proclama la unidad divide. Por ejemplo, en tu iglesia se celebra pan
con levadura o sin levadura. Todos los domingos, una sola vez al mes. Los niños participan, los niños no participan. Los bautizados participan, los no bautizados no participan. ¿Cómo es la situación? Yo podría hacer una serie de preguntas y saliríamos de aquí divididos. Es una cosa loca. Porque lo que más nos une, nos divide. Entonces el problema no es la cosa en sí, pero en nuestro corazón. Aquí está la división. Aquí dentro está la división. Y la única manera de no nos dividirmos es si morimos. Mientras estamos vivos nos dividimos. Pero si morimos en Cristo, la unidad es el lugar del perjuicio, donde tú pierdes para otros ganar. Tú no puedes partir para la unidad pensando que vas a ganar. Amén. Bueno, quería que tú abrieras tu Biblia conmigo en Filipenses. Antes de leer, necesito pedir perdón a ustedes, porque en la primera noche yo pasé harto del tiempo. En Jundiaí tenemos un reloj voltado, como se dice, de frente al predicador. E ali muito dificilmente passamos. E aqui eu não vi o momento em que he começado e também me perdi no horário. Então les pido perdão. Sim? Aqueles que em la mitad dormiram, por favor, agarra la grabação, por favor. Porque algunos, mientras yo predicaba, él estaba en los ministerios de los sueños y visiones, ¿no? Entonces, por favor, perdóname. Filipenses 2. ¿Cuál es el versículo que consideramos versículo clave de este capítulo? Me parece que el 5. ¿No? Ahora, en mi versión, el versículo 5 trae una palabra. ¿Cómo dice el versículo 5 en castellano? Haya, pues. Pues significa que hay un tema antes que debemos mirar. Por lo tanto, ¿qué hay antes del 5? Y no me digas si el 4, el 3, el 2, el 1. No. La pregunta no es esta. ¿Cuál es el tema desde el 1? La vida de los hermanos. Es que muchas veces leemos la Biblia así con pinzas, ¿se dice? Pinchamos algunas cosas y ahí meditamos y nos olvidamos de lo que viene. ¿No? ¿Y qué dice el 1? Por lo tanto, nuevamente vamos hacia atrás, pero vamos desde por lo tanto para adelante. Por lo tanto, si hay algún, ¿qué dice en tu Biblia? Consolación en Cristo. ¿Qué más? Por favor, vamos a leer. Consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Sí, pregunto, ¿estas cosas hay en nuestro medio? ¿Sí o no? Claro. Tenemos consolación, tenemos comunión, tenemos afecciones, tenemos compasión. ¿Sí? Hay esto. Entonces, en el versículo 2, Pablo les pide para que sean perfectos o
o completos. O completos. ¿Y cómo se completaría? ¿Con qué? Completar mi gozo, mi alegría, para que sientan el mismo, teniendo el mismo amor, el mismo, ¿cómo está? ¿Ah? En mi versión hay la palabra ánimo. Ahí está, ¿no? Unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo es posible esto aquí? Porque muchas veces yo he oído que no necesitamos pensar el mismo. Pero este texto no habla de esto. Ese texto habla de unanimidad, de pensarmos el mismo. ¿No? Ahora, para que yo pense como Tico pensa, eu necessito renunciar a lo que penso. E aí é um grande problema. Porque a mim me encantam mis pensamentos. São os melhores que há. Nadie pensa como eu. Eu tenho uma maneira de pensar que é superior a cada um. E se juntar todos, aún assim, meu pensamento é melhor. Queridos, eu estou externando coisas que pensamos. ¿De onde vêm nossas peleas? É que penso que mis pensamentos são melhores. Porque se eu pensar que mis pensamentos não são melhores que o del hermano, eu renunciaria a mis pensamentos. ¿Qué les parece? ¿No debemos considerar a los hermanos superiores a nosotros? ¿Superior en qué? También en la cuestión de pensamientos. Cuando tengo comunión, yo voy en la actitud de servir, de honrar, de recibir. Algunas veces, esa actitud que tengo de superioridad se manifiesta en las cosas más santas. Mi doctrina es mejor que la tuya. La práctica de mi congregación ni se compara a la tuya. Un día va a llegar a ser como yo. Si tú te esforzares, si tú no tienes esfuerzo, tú nunca vas a llegar donde estoy. Porque para mí, algunos pasos y llegan al paraíso. Queridos, estoy hablando en forma de broma, pero así está la iglesia. Así está la iglesia. ¿Se acuerda de lo que dijo sobre Pablo? Su progreso hacia abajo. Yo soy el principal de los pecadores. Significa que todos los hermanos son mejor que yo. Los borrachos en la calle son mejores que yo. Los drogadictos son mejores que yo. Porque si soy el principal de los pecadores, no estoy hablando de los pecadores de la iglesia. Estoy hablando de todo tipo de pecador. Si tengo esta mentalidad, esse sentimento que hubo em Pablo, se encontrar um drogadicto na calle, não vou ter problema para abraçá-lo, porque sou pior que ele. Pero, hermanos, muitas coisas que temos são poesias. São poemas que recitamos em cultos lindos. Necessitamos permitir que essas coisas sejam reveladas a nós outros. Eu digo, hermanos, que a mesma força que há em um encontro com o Senhor, há também em um encontro comigo mesmo. Porque se não encontro com minha miséria, se não encontro com minhas debilidades,
y me asombro con mis debilidades, difícilmente voy a tener un encuentro con Cristo. Hay un texto, una historia que me impacta. La historia de dos hombres que subieron para orar. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué Jesús cuenta? Dos hombres subieron para orar. Un fariseo y un publicano. ¿Sabes qué? Jesús tenía comunión y a él le gustaba estar con publicanos, publicanos, prostitutas, ladrones, ¿qué más? Cobradores de impuestos, pero Jesús no soportaba el fariseo. Siempre que encontraba una brecha, metía alguna cosa en contra de los fariseos. Porque esa es la peor clase. Porque tenía una visión de sí mismo muy alta. Pensaba de sí mismo más do que le conviene pensar. Entonces Jesús estaba siempre les derribando. Y él dice que el fariseo subía para orar y parado, ¿qué dice el texto? ¿Qué habló Jesús? Oraba consigo. Hay una versión que dice que oraba de sí para sí. O sea, ¿quién era su Dios? Él. ¿Y con quiénes él se estaba comparando? Con el publicano, con los robadores, con los que no daba el diezmo. O sea, se comparaba con los peores. Y cuando se compara con los peores, siempre venzo. Siempre soy victorioso. Y él decía, te doy gracias porque no soy como este, como los otros. En mi nombre, amén. Esa es la única forma que escucho su oración, porque oraba de sí para sí, entonces oraba en su nombre. Pero el otro no osaba mirar hacia arriba. Él dice, Señor, soy pecador. Soy pecador. Querido, la unidad pasa por esta constatación que yo soy el mínimo. Yo soy el principal pecador. Yo soy siervo de los siervos. Y querido, no es fazer de conta como si fuera. Esto es verdad. Esto solamente puede suceder si tú tuvieras un encuentro con la santidad de Dios. Cuando tú tuvieres un encuentro con la santidad de Dios, la luz de Dios vendrá y alumbrará tus tinieblas. Y verás quiénes eres. Y ahí la palabra, la única palabra que puede abrir en su boca es, ay de mí. Ay de mí. Porque soy miserable. Soy como el inmundo. Y habito en medio de un pueblo de impuros labios. Y la palabra nos enseña que nosotros somos como el inmundo. El inmundo en la Escritura habla de dos cosas: del leproso y de la menstruación. Esas dos cosas. El hombre es como el inmundo. Y su justicia, o sea, el mejor que él tiene, es como trapo de inmundicia. Y está hablando del trapo que involucra las heridas del leproso. No sé si algún día tú fuiste a un leprosario, ¿se dice? No sé si algún día tú fuiste. Yo estuve predicando en un leprosario, en una iglesia de leprosos. Es alguna cosa que nunca voy a olvidar. Personas que le faltan partes. Personas que tienen miembros podridos. Estos trapos ahí están, pero están siempre
sucios. ¿Y cómo yo puedo agarrar este trapo y llegar delante de Dios y decir, Señor, te ofrezco? Esto es mi mejor. Esto es mi mejor. Es como si tomara el trapo de la menstruación y dice, Señor, te ofrezco. Queridos, no hay nada, no hay nada, no hay nada en nosotros que podamos ofrecer al Señor. Lo que ofrecemos a Dios es aquello que recebemos de Él. Y así podemos devolver. Necesitamos tener un encuentro con nosotros mismos. Para que podamos saber qué hizo Dios y dónde estamos ahora. Jonathan Edwards predicó un mensaje. ¿Cómo es? El pecador en manos de un Dios. No sé cuántos ya leer este discurso, ese sermón de Jonathan Edwards. El sermón era tan fuerte, la convicción de pecado era tan fuerte, que las personas se agarraban a las puertas, se agarraban a los postes para no caer en el infierno. Sentía el fuego del infierno sobre sus pies. Y digo, hermanos, que debemos sentir el fuego del infierno en nuestros talones para saber de dónde salimos. Y en causa de esto que Pablo nos manda mirar hacia atrás para ver de dónde salimos. De dónde salimos. Solamente de esta manera puedo tener un relacionamiento saludable con mi hermano. Porque cualquier hermano va a ser superior a mí y voy a honrarlo. No es una, como dice, fazer de conta. No es como si fuera. No es como si fuera. Es verdad. Amén. Pero, queridos, es una cuestión de revelación. No se puede hacer una escena, un teatro con esto. No se puede. No se puede. O es verdad o no es verdad. Cuando considerarmos que somos malos, somos infieles, lo que tenemos no sirve, ahí sí tendremos una actitud de servir, de amar, y cuando servirmos vamos a estar muy agradecidos porque estamos teniendo el privilegio de servir. Queridos, ¿cómo yo necesito aprender con Jesucristo? ¿Cómo necesito aprender? Que siendo rey, se hizo servo. Yo nunca fui rey. Entonces la distancia que Cristo percorrió para llegar donde estoy. Si un día tú pudieras medir el espacio de una simple galaxia, tú vas a tener un vislumbre, se dice, muy chico de la distancia donde Cristo ha bajado. Yo no hago idea. Pero una cosa así, que Él salió de gloria total y bajó para vivir conmigo. Podría haber nacido en el palacio, cerca del templo, como sumo sacerdote, y tener las regalías, se dice, regalías, los privilegios de un rey, de un sumo sacerdote, pero nació en la casa de un carpintero. ¿Qué era un carpintero? Era un hombre que ponía sus herramientas en una bolsa y salía golpeando las puertas, preguntando si había servicio. Y tan pobre, que nació en una manjedoura, ¿cómo es que es? Un pesebre, donde los animales comen. No había cuna.
Porque Jesús no quería que nosotros le siguiéramos por las cosas que Él habría de hacer. Él quiso que nosotros lo siguiésemos por aquel que Él era y mostraba que era. Amén. Nuestra relación no está baseada en aquello que los hermanos pueden darme. Está baseada en la amistad. Sabes que tenemos muchas veces una actitud que yo llamo de actitud utilitarista. ¿Hay esta palabra en español? Voy a explicar. Se convierte en la iglesia un médico tremendo. ¿Cómo le apresentamos? ¿Y qué más pensamos? Cada vez que yo estuviera enfermo, ahora tengo a alguien en quien recorrer. No se convirtió en un pecador, se convirtió en un médico. Convirtió en un tremendo abogado. Mira, toda causa en la corte ahora va a ganar. Recebimos no un pecador arrepentido que se convirtió, que necesita de Cristo. Entró alguien que va a servirme. Digo que es una mentalidad utilitarista en el sentido de que las personas pasan a ser útiles para mí. Queridos, no es así en la iglesia de Cristo. No es así en el reino de Dios. Porque cuando Cristo mira un hombre, Él no dice doctor, hijo. No. Maestro, mi hijo. No, mi hijo. Déjame decir una cosa. En Jundiaí, en nuestra congregación, cuando alguien me llama de pastor, está preparando alguna broma. Está preparando alguna cosa. Porque ali me llaman de Jamé. Nada más. Nada más. Eu sei que muitas vezes estamos usando os títulos como maneira de honrar. Pero, em minha casa, minha esposa me honra e não me chama de pastor Jamé. Nem de reverendo. E me honra. Deus amado, necessitamos de cambios profundos. Eu não estou falando de Bolívia. Eu estou falando da igreja. Eu estava em Moçambique, falando alguma coisa parecida a esta, e um pastor moçambicano se pôs parado e disse: meu irmão, tu não conheces a cultura de Moçambique, como os títulos são importantes. Eu digo: não, eu conheço a cultura de Brasil, onde os títulos são importantes. Interessante que o único que merece todos os títulos do universo, como lhe chamamos? Como lhe chamamos? Jesus. Não lhe chamamos de pastor Jesus, nem doutor Jesus, nem reverendo Jesus. Para mim é uma coisa muito estranha, muito rara. Deveríamos fazer uma lista de todos os títulos antes de orar. E aí começar a falar os títulos de Cristo, afinal, pondríamos nosso pedido. Gastaríamos quase um dia para falar dos títulos de Cristo. Pero não falamos de títulos. Dizemos Abba. Dizemos Jesus. E que lindo falar Jesus, não? Parece miel. Não lhe parece? Habla Jesus. Eu siento. Eu siento el miel. Eu siento el dulzor de este nombre. Que tremendo, hermanos. Como nosotros necesitamos aprender a vivir como familia, como amigos. Ahora, ¿sabes qué? La amistad es muy
trabalhosa, como se diz? Trabajosa, não? Porque nos exponemos, somos tratados, somos expuestos em la amistad. Um hermano predicando sobre isso em Jundiaí, digo que se tu não queres nunca ser traicionado, não tengas amigos. Quem nos traiciona são os amigos. O inimigo não nos traiciona, porque do inimigo estamos esperando. Se tu não queres ser traicionado, se tu não queres sofrer decepções, não tenha amigos. Ter amigos é muito trabalhoso, porque devo servir, devo honrar, devo cuidar. Pero, queridos, não temos a opção de não ter amigos, porque estamos na igreja. A igreja é o lugar de los amigos. Quando se perguntou a Cristo, no livro do profeta Zacarias, de onde são estas heridas? De la casa de mis amigos. Este é o lugar de las heridas. E pessoas dizem, quando eu cheguei na igreja, eu me acordei que antes eu nunca havia sofrido tanto. Já has escutado isto? Has escutado isto, não? Sabe por que tu estás sofrendo hoje dia? Porque agora tu estás no equipo contrário àquele onde tu estavas. E aquele equipo de antes está te golpeando agora. E usando algumas vezes amigos. Uma vez escutei uma charla de um pastor indiano, chama Kumanapali. E eu nunca havia escutado mensagem, Silvia, falando das 5 pedritas de David. Já escutado alguma vez? Não. Me encantou porque eu me senti niño escutando a história das 5 pedritas. Quando David foi pelear contra Goliat, ele agarra 5 pedritas. Eu não sei se há em castelhano o nome específico dessas pedritas. Em português é seixo. Não sei se é um nome especial. Sim. Estão consultando. Internet pode. El hermano Google pode ajudar-nos. Esse hermano tem tantos títulos, Dr. Google, Maestro Google, não? Pero ele contava que David agarrou as 5 pedritas que eram seixos, que é o nome em português. E por que eram seixos? Porque eram bem redondos, bem lisas. E como se tornaram lisas? Porque são pedras de rio, que na medida que vai caminhando, o rio vai levando e vai chocando. E neste choque vão perdendo as aristas. A igreja é o lugar onde perdemos as aristas. Agora, tu puedes sair do rio, se quieres. Pero se sales do rio, tu nunca vas a ser usado en las manos de nuestro David. Él no va a tomarte. Porque una piedrita lisa, ela puede ser bien direccionada y va a atingir los gigantes. La iglesia es el río de Dios, donde perdemos lo que debemos perder. No vamos a perder lo que no debemos perder, pero todo que está demasiado, Deus vai sacar. E sabe através de quienes? Seja muito discreto para mirar hacia tu lado. Seja discreto, por favor.
Yo amo la iglesia. Yo amo la iglesia. No hay nada en la faz de la tierra más lindo y más hermoso que la iglesia de Dios. Yo vivo por la iglesia. La iglesia me alimenta. La iglesia me sostiene. La iglesia me cubre. La iglesia me anima. La iglesia me hiere. Amén, amén, amén. Oh. Así es. Un día estaba muy enojado con la iglesia. Estaba mal. Estaba orando al Señor. Señor, esa es tu iglesia, Señor. Misericordia. Y estaba ali. Y Dios es muy interesante conmigo, que va me permitiendo hablar cosas que no debería hablar. Y voy hablando. Y al final llegué a la conclusión que la iglesia era como si fuera la arca de Noé. Bicho de todo tipo, de todo olor, raros, olores distintos, olores assim que... unos grandes que me incomodaban, otros chiquitos que me estorbaban. Naquele dia tuve uma vergüenza muito grande, porque Deus me ha preguntado: ¿qué hay afuera del arca? Muerte. ¿Quieres salir? Y digo: no, Señor. Pero, Señor, tu pueblo es muy raro. Y me habló: no, mi pueblo no es raro. Es que tú miras con tus lentes raras. Raro es tú. Dios me habló. Entonces yo percibí que los bichos del arca son lindos. Mis lentes que me hacían verlos como raros. ¿Y sabe qué lo sucedió? Que Dios me enseñó que no debo mirar a mis hermanos más según la carne, pero según Cristo. Cuando miro a un hermano, yo veo a Cristo. ¿Es Cristo con feições? ¿Cómo dice feições? Con faces, fisionomías distintas, pero Cristo. ¿Y cómo no puedo amar si allí está Cristo? ¿Me comprende, hermanos? ¿Cuántas veces tú has renunciado a tu pensamiento en favor de tu esposa? ¿Cuántas veces? Pensabas algo y tu esposa vino con aquel cariño que solamente ella puede. Yo conocí una hermana que ahora está en el brazo del Padre. Qué hermana tremenda. Una amiga, una profetisa. Fue la primera persona que profetizó de mi matrimonio con Iraní. Cuando yo estaba novio de una otra muchacha. Él llegó y habló: no es esta, es aquella. Una hermana tremenda. Y su marido era un poco difícil. Tenía una palabra muy fuerte. Vamos a hacer así. Y ella, calladita, dejaba pasar el momento y decía: querido, ¿qué tal si tú pensaras en esta alternativa? Yo: no. Él entraba en su cuarto, iba a orar. Pasado un tiempito, él venía y decía: querida, vamos a hacer como tú dijiste. Sin pelea. ¿Cuántas veces sucedió esto contigo? Que tú has cambiado de pensamiento por causa de tu esposa. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Algunos siquiera piensan, ya pregunta a la esposa.
Pero yo soy tan macho que pongo en mi GPS la voz de una mujer para que pueda desobedecer. Ela me habla. Ela me diz, vai à direita. Eu digo, não, vou à esquerda. E sempre me equivoco. Vou ao lugar onde não queria. Pero não é assim o matrimônio. Ceder, ceder, ceder. Sempre, sempre. Piccolo, eu descobri uma coisa. Que há 2 instrumentos que me levam à cruz com muita rapidez. Casamento e presbitério. Presbitério me leva à cruz assim todos os dias. Sou o mais ancião de mi presbitério. E há muchachitos que são mis hijos espirituales. Pero muitas vezes eles falam e eu devo obedecer. Mira, se pode ser isto. Pero obedezco. Porque sou nombre de Deus. São mis hijos espirituales. Eu les ordenei. Pero agora são autoridades. E muitas vezes necessito submeter-me a eles. Me compreende, hermanos? O presbitério e o matrimônio são atajos para a cruz. Tu llega mais temprano a la cruz. Se tu não queres ir à cruz, não te cases nem esteja em presbitério. Pero estamos em los dois. E não queremos renunciar. Porque aí é nosso lugar. Aí é nosso lugar. Caminhando neste presbitério do capítulo 2, versículo 1 hasta 4, aqui é vida de presbitério. Ele diz que não devemos ser por contenda ou por competência ou vanaglória, mas por humildade. Humildade e mansedumbre são os 2 pilares del carácter del cristiano. Em causa disto, que Jesus nos invita a aprender com Ele, a ser manso e humilde. São os 2 pilares. Sobre esses pilares se construi todo nosso carácter. Se não há mansedumbre, se não há humildade, não se pode fazer nenhuma edificação em nossas vidas. Mansedumbre é uma pessoa que reacciona bem a las afrontas. ¿Afrontas se diz? Afrentas. E humildade é a motivação com la que hago as coisas. Tu nunca vas a escuchar humilde dizendo, eu hago e nada me valora. Nunca vai escuchar humilde. Porque ele conhece seu lugar, seu espaço e sua insignificância. ¿Queres saber se uma pessoa é mansa? Contraria esta pessoa. Contraria se diz? Contrarie. Contradiga. Aí vai saber se é mansa ou não. Porque mientras não é contrariada, ela se parece mansa. Como um cavalo. O cavalo aí está, no pasto. Se nadie por encima dele. Intenta montar. Aí vai saber se é manso ou não. Não estou dizendo para montar no hermano, me compreende? Estou dizendo, intenta contrariar-lhe. Diga alguma coisa e que tu sabe que ele pensa ao revés. E neste ponto é que Pablo nos diz que devemos ter a mesma mente, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Este estilo de vida, dice el 1, hasta el 4, es la forma de vivir como Cristo. Ele puso el esquema se dice, el plan, y dijo, así es la mente de Cristo.
de esta manera. Amén. Déjame, ¿cuánto tiempo, César, tengo? ¿O he terminado? ¿Sigo? Ok. Déjame seguir un poquito. Una de las características de la iglesia primitiva es que perseveraba en la comunión. Por favor, dame un sinónimo de perseveranza. Un sinónimo de perseveranza. Insistir. Insistir. Entonces, ¿cuál sería la frase quitando perseverancia y poniendo insistir? Los hermanos insistían en la comunión. ¿Tú insistes en la comunión con quien no quiere comunión contigo? Ponemos atención en la doctrina de los apóstoles. Ponemos atención en la oración. Ponemos atención en el partimiento del pan. Pero, queridos, la insistencia en la comunión hace parte. Insistir en la oración. Insistimos. Fuimos enseñados a insistir en la oración, ¿verdad? Y debemos insistir, sin desmayar. Porque Dios, aunque parezca tardío, responde deprisa. ¿Se acuerda de este texto? Y hemos aprendido a insistir, y a insistir, a insistir en la oración. Insistir en la doctrina de los apóstoles. Somos celosos, no queremos salir de la doctrina de los apóstoles. Pero, querido, insistir en la comunión. Somos capaces de estar por detrás y golpear como aquella mujer que golpeó en la puerta del juez inicuo, golpear en el corazón del hermano que no quiere comunión. Somos capaces. Jesucristo no insistió con nosotros. ¿Después de cuánto tiempo tú has convertido? ¿Cuánto tiempo Jesucristo insistió contigo? Una vez un hermano me preguntó, ¿en qué momento debemos desistir del pastoreo de una oveja? Una buena pregunta, ¿no? Yo le hablé, en el día que Dios desistir de ti. En ese día tú puedes desistir de cualquier persona. Dios desiste de ti. No. Insiste contigo. Entonces, insista en la comunión. Insista en la comunión. Uno de nuestros problemas es que personas se alejan de nosotros y nos sentimos aliviados. Pero mi Biblia dice que nosotros somos cuerpo y uno del otro es miembro. E se perco um braço, me quedo tranquilo? Um ojo, me quedo tranquilo? Um pé, me quedo tranquilo? Não. Eu vou fazer todo esforço para que seja reimplantado. Não, solamente meu braço se foi. Não, tudo muito bem, não há problema. Não, foi tal pessoa que se foi. Me dava harto trabalho. A Deus graças. Que Deus te bendiga. Se fuera possível. E nos quedamos tranquilitos. Hermanos, percebem que necessitamos de uma renovação, de um avivamento. Necessitamos. Avivamento não são cultos festivos. Avivamento é a manifestação da vida de Cristo em nós outros. Avivamento é mais que cambio de culto. Avivamento é cambio de vida. Porque é a restauração da vida de Cristo em todas as áreas de minha vida. E necessitamos orar por avivamento. Para termos uma igreja
parecida a Cristo. Un pueblo que se parece a Cristo. No un pueblo que es más activo, no un pueblo que es más festivo, pero un pueblo que se parece a Cristo. Isso necesitamos. Esse livro a los Filipenses, a carta a los Filipenses, eu llamo la carta de los sentimientos. Sentimientos. Sí. Porque em quatro capítulos, 4 pequenos capítulos, há 52 referências a sentimentos. Esse é o livro do sentimento. E o versículo que consideramos o mais alto, o versículo 5, habla de sentimento. Faz um estudo nesse livro e marca todas as palavras que habla de sentir. Não? Mira, neste capítulo, eu vou tentar terminar. E neste capítulo, versículo 19, Pablo está falando de Timoteo, que ha mandado Timoteo para cuidar de los filipenses. E ele diz, porque eu não tenho nadie de igual sentimento. Igual sentimento, está falando de quienes? De ele, Pablo. Pablo amava a los filipenses. E a pessoa que sentia como ele em favor de los filipenses era Timoteo. Pablo não ia mandar nadie que não sentira como ele. Porque los filipenses eram como hijos de Pablo. E tu não vas entregar tu hijo a pessoas que não amam a eles como tu amas. Sim ou não? E se não amarmos a igreja de Deus, Deus vai confiar suas ovelhas a nós outros? Me parece que não. Então, o crescimento da igreja passa por amarmos as ovelhas como Deus ama. Deus vai ter confiança de nos entregar pessoas, porque amamos a las pessoas como Cristo ama. E ele vai dizendo, versículo 20, porque a nadie tenho de igual sentimento, que sinceramente cuido de vuestro cuidado, de vuestras vidas, com sinceridade. E el 21 diz que todos buscan lo suyo, pero Timoteo cuidava de los filipenses, ou seja, cuidar de pessoas é cuidar de las coisas de Cristo. Não ter esse sentimento é cuidar de lo suyo. É isso que Pablo está dizendo. Agora, vamos seguir adelante. Versículo 25. Aqui entra em cena um outro personagem. Como se chama ele? Epafrodito. E Paulo está dizendo que ele queria enviar Epafrodito. Por quê? Porque os filipenses supieron que Epafrodito estava enfermo. E por isso estavam preocupados. Então, Pablo, mira, preocupado com a preocupação de los filipenses, preocupação com preocupação, isso se chama amor, amistade, carinho, afecto. E diz, vou mandar Epafrodito. Não? Porque, de hecho, ele estuve enfermo, casi a la muerte. Pero Deus le ha sanado para que eu não fuera consumido por excessiva tristeza. É decir, que Deus sanou Epafrodito em causa de Pablo, não por causa de Epafrodito. Você percebe que lío aqui? Que coisa tremenda. Pablo preocupado com a preocupação de los hermanos. Porque os irmãos estavam preocupados com Epafrodito. Agora, quem era Epafrodito? Era um apóstolo. Enviado por quienes? Por la igreja de Filipos. E sabe para quê? Para cuidar de Pablo. Esse é o grande ministério de Epafrodito. Não nos passe na cabeça isto, não? Queremos um tremendo predicador, um apóstolo predicador. Aqui estava um apóstolo servo. Apóstolo servo, que foi enviado para cuidar do irmão Pablo.
Porque los hermanos de Filipos, que cuidaban de Pablo, enviaba finanzas, cuidaba de Pablo. Y Pablo habla en el capítulo 4 que los de Filipos compraron acciones en su empresa. Así fue. Dice, hiciste bien en asociar-vos a mí. ¿Qué es asociar? Comprar acciones. Invertir plata en la empresa de Pablo. Una empresa terrible, porque era perseguida en todos los lugares. Mucha persecución, ¿no? Y los hermanos de Filipos compraron acciones, o sea, eran socios del ministerio de Pablo. Este libro me encanta y me impacta, porque es un libro que habla de una profunda amistad, todo relacionado con el versículo 5 del capítulo 2. Todo ese texto está bajo de esta comprensión de tener el mismo sentimiento, la misma actitud, la misma mente de Cristo. Este libro es construido bajo esta luz. Amén, hermanos. Que el Señor nos enseñe. Que el Señor nos enseñe a cuidar los unos de los otros. Que el Señor nos enseñe que la amistad es más importante que el ministerio. Que el Señor nos enseñe que relación es más importante que visión. Mucho más importante. Yo voy a terminar citando Mateo 5:23. Que dice: al llegar en el altar, ¿qué dice? Si te acuerdas, ¿qué? Que tu hermano tiene algo contra ti. No está diciendo que tú hiciste alguna cosa. Si tu hermano tiene algo en contra de ti, ¿qué debes hacer? Dejar la ofrenda en el altar. O sea, la ofrenda era buena. Porque si no fuera buena, no debería dejar en el altar. ¿Y qué debía hacer? Volver y reconciliar. La palabra griega aquí es vuelve y restaura la amistad. Restaura la amistad. Y después venga y haga tu ofrenda. O sea, amistad es más importante que ofrenda. Relación es más importante que culto. Basta pensar en un padre que tiene dos hijos que están peleando el uno contra el otro. ¿Me comprende, no? Voy a repetir. Un padre que tiene hijos que están peleando. Y los hijos, por teléfono, porque no se pueden ver, porque están peleando, combina una fiesta de cumpleaños para el padre. Y llega ali para el cumpleaños, y peleados. No se miran. Pregunto, ¿este padre acepta la fiesta? ¿Dios acepta nuestros cultos cuando estamos peleados? Que Dios nos bendiga. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer, mis dudas
siglos mil, brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me